aparentemente droga, ¿verdad? Se alcanza a ver como una bolsita blanca que seguramente traía cocaína y este policía que la siembra, si lo detienen, ¿y de dónde la sacó? ¿A quién se la compró? ¿Cómo se la proporcionaron? Ese tipo de situaciones, caray. Bueno, pues está el licenciado Iván Chávez, presidente de Ciudadanos Uniformados AC, en la línea telefónica. Iván, muy buenas tardes. A la orden, Luis, buenas tardes, gusto saludarte. Gracias, y con una disculpa por el horario en que íbamos a tener la entrevista, pero ya ves que estamos también con el tema del Parlamento abierto, con la ley de amnistía, y se le está dando, Así por es, tema supuesto, importante. el tiempo que se requiere en un tema toral, diríamos, para el propio Estado de México. Iván, se está convocando a una demanda masiva el próximo 17 de agosto. Explícanos en contra de quién y por qué, si eres tan amable. Con gusto, Luis. Esa demanda es en contra del subsecretario de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Se va a hacer masiva por dos situaciones principales. La primera es que de esa manera no le genera costo a los integrantes de la Policía Estatal afectados por el subsecretario. Y por el otro, porque de esa manera demostramos ante el tribunal que a pesar de que el subsecretario ha sido condenado en más de 350 ocasiones en las diferentes salas del Tribunal del Estado, continúa emitiendo estos actos ilegales de cambios de adscripción. Para que el auditorio nos entienda Sí. más claramente, quiero comentarte que desde que se creó la Subsecretaría de Policía Estatal, una dependencia de gobierno que no existía antes de la llegada de Sergio Chávez, eh, su única política para tratar de reducir la criminalidad en el Estado y reducir los niveles de corrupción interna en la Policía Estatal, decidió cambiar a los elementos de norte a sur y de oriente a poniente, de tal forma que es la única estrategia que ha implementado para pues, que no se cometan delitos en el Estado de México y que no haya corrupción al interior de las corporaciones. Para ello, los policías, por ejemplo, que habitan y laboran en la zona oriente del estado, llámese Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec, son enviados a la zona sur del estado, Tlatlaya, Lubiano, Tejupilco, Amatepec, o a la zona norte del estado, en donde Polotitlán. pues gastan pues, prácticamente, si no la mitad, toda su quincena en gastos de transporte, de alimentación y de hospedaje, porque ni siquiera se les dota del dormitorio, pues para que puedan pernoctar ahí, ¿verdad?, el tiempo que vayan a descansar. Es decir, son cambios de adscripción ilegales. Si bien es cierto, los policías estatales no gozan del derecho de inamovilidad, es decir, que ellos pueden ser cambiados de acuerdo a las necesidades del servicio, lo cierto es que esos cambios deben obedecer a características propias de la necesidad. Es decir, si yo necesito policías en Toluca, pues tengo que jalar policías de las cercanías para reforzar Toluca. Por supuesto. Y la norma establece, dentro del manual de normas de procedimientos de administración del personal, establece que si un elemento va a ser movido de su adscripción, de su residencia habitual, a más de 2 horas de distancia, debe recibir un apoyo por concepto de viáticos, cosa que tampoco se les está respetando a los policías estatales. Y desde que llegó el subsecretario, pues han hecho demandas por parte de esta asociación civil, en donde pues prácticamente todas, el 100% de ellas, resulta con una condena en contra del subsecretario, en algunos casos incluso para efectos de que le paguen al demandante los gastos de los viáticos. Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos hecho lo necesario para que sea lo más económico posible para ellos, aún así pues resulta un gasto innecesario y a veces pues los policías prefieren darse de baja que irse a gastar toda su quincena en ese cambio, ¿no? Ese lugar. Te hablo, por ejemplo, un policía que vive en Chalco, si lo mandas a Tejupilco, él tendría que viajar cerca de 5 horas y media, si tiene auto, Sí. para poder llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Y eso pues está provocando desintegración familiar, ha aumentado el nivel de los divorcios, ha aumentado el nivel de violencia familiar, y todo esto es a consecuencia de esos cambios de adscripción que no han servido para otra cosa que para afectar a los compañeros. Por eso el día 17 de agosto vamos a
realizar esta demanda masiva, Sí. en la que no va a ser individual, no es que cada policía vaya a demandar de a uno por uno la nulidad de su cambio de adscripción, sino que se van a integrar en un solo escrito de demanda todos los compañeros. Quiero comentarte como Sí. un número más o menos aproximado, Sí. que tan solo este mes de julio De que julio. pasó, Sí. fueron cambiados más de 250 elementos a más de 3 horas de su casa. Qué cosa. Esperamos una gran asistencia del personal y esta demanda será gratuita, no va a tener costo alguno, pertenezcan o no a ciudadanos uniformados, no les va a generar ningún costo y lo estamos haciendo así. También, aunado a la demanda masiva, vamos a solicitar audiencia con el gobernador del estado a efecto de que ya releve a este personaje que no ha dado resultado alguno, ni disminuyendo la criminalidad, porque han aumentado los niveles de corrupción desde su llegada, Sí. y también han aumentado los niveles del índice delictivo. Entonces, vamos a solicitar respetuosamente que lo releven y que pues pongan en su lugar a una persona que se preocupe por su personal y que no esté afectando a la gente, porque es una burla, es absurdo Sí. que si tú emitiste 100 oficios de cambio de adscripción y los 100 te los declaró inválidos el tribunal, mencionándote que no tienes competencia para cambiar a los elementos de adscripción, lo sigas haciendo. Es decir, se está burlando no solamente de los compañeros, sino de la propia justicia administrativa del Estado. Sí. Iván, ¿y tú tienes conocimiento de la trayectoria de este nefasto estratega llamado Sergio Chávez, que lo nombran subsecretario y que, bueno, pues el papel que viene haciendo ciertamente es ridículo, por lo menos en ese plano, ¿no? De pensar que de esa manera iba a solucionar rotando a la gente de un punto del estado a otro, como si la orografía del Estado de México fuera la de Tlaxcala, ¿verdad? Tal cual. Entonces, terriblemente equivocado. ¿Quién es? ¿Es un recomendado de la propia Maribel o también viene de García Luna? ¿Hay algo que se sepa de él? Pues lo único que sabemos es que es un militar retirado, que no ha dado resultado alguno y que ya no tiene que estar aquí en la Policía del Estado de México. Es un mal que nos aqueja en todo el país, militares retirados al mando de corporaciones policíacas, con la tabla como instrumento para disciplinar al personal en vez del liderazgo. Sí. Y pues no sabemos quién lo haya puesto. Lo cierto es que sí debe ser alguien muy importante y muy poderoso, porque ya le hemos girado oficios a la Secretaria de Seguridad, incluso en una ocasión le remitimos un paquete, cerca de 50 sentencias, con lo que acreditábamos que el subsecretario no es competente para cambiar la adscripción al personal, no por dicho de nosotros, sino por resolución del propio tribunal. Sí. Y la secretaria Maribel pues parece que no escucha, que no entiende o no le llegan los escritos, no sabemos, pero pues a ver si el gobernador nos atiende. Bueno, el tema del gobernador me parece que poco le importa también lo que pasa en la Secretaría de Seguridad en vista de lo que pasa en el propio Estado de México, con los propios salarios de los policías, esta gente que rotan. ¿Cuánto ganará en promedio? ¿8,000 pesos mensuales más o menos? En promedio de 4,500 a 5,000 pesos a la quincena. Sí. Uf. Y en promedio los compañeros están gastando entre 2,000 y 3,000 pesos quincenales entre alimentación, hospedaje y traslado. Yeah. Entonces, si consideramos que algún elemento tenga pensión alimenticia o que esté pagando algún préstamo bancario, bueno, prácticamente se queda sin recursos para mantener a su familia. Claro, y esto se refleja en tremenda corrupción, como siempre, de la policía estatal en contra de la población. Tienen que sacar el extra a partir de la extorsión. Sí, de hecho quiero comentarte que en el sur del Estado de México Sí. no se da el fenómeno que aquí en el oriente, de que la patrulla te para y si te falta algún papel, pues te saca los 100, los 200, ¿no? Allá en el sur no. Allá en el sur lo que está ocurriendo es que los elementos están pagando la mitad de su quincena para no ir a trabajar. Es decir, prefieren pagarle la mitad al jefe que gastársela toda en ir, ¿no? Entonces, ese ausentismo laboral está provocando que, a pesar de que en las listas haya 20 o 25 elementos por turno, solamente se presenten 2 o 3. Sí, además de que, bueno, en el sur del Estado de México, seguramente que no pocos de ellos dicen, prefiero quedarme en mi casa que ir al sur del Estado de México, a fingir que soy policía, ¿no? A fungir como policía, porque ya sabemos quién manda en el sur del Estado de México, tal cual. De hecho, y quiero comentarte Sí. que
pues la propia criminalidad ha platicado con los policías mencionándoles que pues no tienen ninguna intención de afectarlos, de dañarlos o de lastimarlos. Claro, sí. Es decir, la policía estatal no está enemistada con aquellas personas. Con la delincuencia. Sí, Sí. o sea, no hay ningún conflicto, el problema ya es entre militares y estas personas, ¿no? Sí, sí, así no es. hay como tal una rivalidad contra policías estatales o municipales. Sin embargo, pues claro que por órdenes del mando empiezan a atacar intereses y pues pasan cosas como la de Almoloya de Algeciras y otros ataques que hemos visto, ¿no? Pero eso solo es una muestra de lo que está pasando. Sin embargo, es importante señalar que aunque el subsecretario en los oficios de cambio de adscripción señala que es con la finalidad de reforzar la seguridad pública en zonas de mayor incidencia delictiva, lo cierto es que la zona sur del Estado de México tiene la menor incidencia delictiva a nivel estatal. Es decir, en Ecatepec, por ejemplo, que se cometen 3 robos diarios, no hay policías porque los mandan a Tlaxcala, donde no ocurre ninguno. Entonces, eso no está siendo utilizado para disminuir ningún índice delictivo, es solamente un revanchismo. Por ponerte un ejemplo, hace unos días un agrupamiento fue destruido, fue, digámoslo, desaparecido, y todo el personal de ese agrupamiento fue enviado al sur. Y el compañero que vive más cerca está a 3 horas de su casa. Oh, bueno. Y te estoy hablando de cerca de 50 elementos. Entonces, que quede claro, ¿no? Para la ciudadanía que quizá dirá, pero son policías, deben trabajar. Sí, claro. De hecho, los elementos no se niegan a trabajar lejos de su casa, que ya de por sí genera un gran problema por la desintegración de que pues el papá fuera de casa deja de ser figura paterna y empieza a haber cierta falta, ¿no?, de interacción con el núcleo familiar. Pero ese no es el problema son los gastos. O sea, si el subsecretario los dotara, a lo mejor no de dinero, pero que les ponga un transporte masivo, no un camión que los lleve y los traiga, que los lleve a un lugar donde puedan tener un dormitorio, que los lleve a un lugar donde puedan proporcionarles la alimentación necesaria, los elementos no tendrían la necesidad de demandar. Claro. Incluso algo que es por demás absurdo y muestra de la prepotencia de este señor, es que habilitó un portal a través de internet en donde puedes solicitar cita con él. O sea, como un zar, como un lord de aquellos de Arabia. Si tú quieres verlo, tienes que sacar cita a través de internet, te habilitan la página 1 hora al día, tienes que estar muy pendiente. De 2,000 o 3,000 solicitudes que recibió, atendió 200. No me digas. Y de esas 200 solo cambió la inscripción a 100. Pero eso se aventaron un año en aquel lejano lugar, o 6 meses en el sur, pero la condición es que no hayas demandado. O sea, si tú demandas y tienes un procedimiento administrativo pendiente, y aunque tú le digas, ¿sabes qué, jefe? Regresan y me deshizo de la demanda, por el simple hecho de haber mostrado insubordinación al demandar, ya no te regresa. Bueno. Violando tu derecho a la justicia. Sí, por supuesto. O sea, es una persona prepotente, cerrada, que no entiende razones. Y él a mí personalmente me lo dijo la vez que me entrevisté con él, tratando de hacerle entender las cosas. Me dijo, pues si no les gusta a los elementos que los cambien, pues entonces que se salgan aquí, la puerta está muy ancha, y que se vayan a un municipio y no los van a cambiar de su casa, ¿no?, de adscripción. O sea, una persona completamente cerrada de la mente. Bueno, ese es el problema de a veces militarizar la policía, es decir, los códigos, tú lo sabes más que yo, los códigos de comportamiento en Sedena o como militar son muy diferentes a una policía estatal o municipal, y la gente es muy poco sensible o es demasiado lineal o cuadrada en la manera como debe de determinar. Entonces la gente es intransigente, prepotente, como tú dices, y si no se hacen las cosas como ellos dicen, entonces está mal, aunque estén equivocados. Sí, porque uno de los dichos de los militares, y lo sé porque fui militar, el dicho es, si el mando se equivoca, vuelve a mandar, ¿no? Sas. Entonces, no hay forma de hacerle entender a esta persona. Esperemos que el gobernador ya salga de casa. Sabemos que el gobernador ha estado en casa desde antes de la pandemia, y ojalá que pueda atender este llamado de los policías estatales y sobre todo de la ciudadanía, que pues necesitan a sus policías. Ha aumentado mucho el crimen, la delincuencia, y el Estado de México pues continúa maquillando cifras, maquillando números,
orillando a los policías a que tengan que sembrar delitos para poder gozar de su descanso y pues para maquillar un número que no está engañando a nadie, ni a la gente, ni a los mandos, ¿no? Oye, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el 17 de agosto. Si te parece bien, de una vez nos programamos para buscarte y nos das un adelante el propio 17 y si no el 18 para tener, si eres tan amable, un reporte completo, un análisis de tu parte de lo acontecido, si te parece bien, Iván. Con todo gusto, estoy a la orden. Pues no sé si tengas algo más que agregar, Iván. Pues únicamente utilizar tu medio de comunicación para exhortar a todos los policías estatales del Estado de México a que se sumen a esta solicitud, que no tiene otro fin que mejorar sus condiciones laborales. Yo sé que muchas veces temen a las represalias, temen a las consecuencias de alzar la voz, Sí, pero creo que sí. las consecuencias de no hacerlo son por mucho más graves. Sí. Oye, estoy viendo unas fotografías, los tienen hasta durmiendo en el suelo a los policías. Sí, es lo que te digo, los compañeros que no tienen dinero para pagar un hospedaje, Sí. pues tienen que comprar unas cajas de cartón y quedarse ahí, no queda de otra. No me digas. Bueno, mientras la secretaria de Seguridad viaja con camioneta y otras 6 que le cuidan y guaruras y la gran vida junto con el subsecretario, y así quieren que los policías asuman una posición en favor de la población si son terriblemente humillados como servidores públicos. No, estamos muy mal, Iván, muy mal. Es una situación terrible, y la ciudadanía es insensible. Qué bárbaro. Pero pues, ¿qué hacemos? ¿Ese es el señor, el de la fotografía, ese es Sergio Chávez? ¿El que pusimos ahí, Alejandra? ¿Sí? A ver, no lo alcancé a ver. A ver, lo vamos a poner. Hay imágenes terribles que cuando tengamos la oportunidad de un programa personal te mostraré. Oh, cuando gustes. Terribles de las condiciones infrahumanas en las que viven los policías. Cuando quieras venir aquí a la cabina, tenemos un equipo de ozonización para máxima protección con el tema del COVID, Iván, y el tiempo que requieras para... No, bueno, este señor, qué cosa. No me gusta prejuiciar, pero ni opto por eso, pero dicen que no solamente hay que ser, sino hay que parecer, ¿verdad, Iván? Así es. Sí, Terrible la situación. Terrible la situación. Está igual que el video que presentamos del policía que le mete droga ahí a un detenido y vaya policía, ¿no? Parece que vende pulque también. Entonces, ni el chaleco le queda, es decir, caray, hay de... Y sin tratar de ofender a quienes venden pulque, por supuesto, a lo mejor me equivoqué en lo dicho, sino simplemente en que pues hay que tener imagen en este trabajo y ser un policía con sobrepeso de 30 kilos, pues no me parece que sea tampoco lo mejor, Iván, sin tratar de ofender a nadie, porque además eso es lo que menos haríamos aquí. Yo respeto mucho a quienes sí pretenden cumplir con su labor, pero Iván, la manera como son tratados los policías en general en el país y peor en el Estado de México es humillante, y con todo y eso existe una policía aquí en el Estado. Sí, es muy difícil exigirle a un policía que proporcione un servicio a la ciudadanía bueno, si ni siquiera tienen pues un lugar en donde comer, en donde dormir. Así es, no, qué pena y qué tristeza. Pues lo hablo por los buenos policías, ¿no? Porque malos elementos hay muchos, y desgraciadamente las políticas de depuración, como las evaluaciones de confianza y las supervisiones, no están depurando a los malos policías, sino le están dando cargo a esos malos policías, le están dando mando, y eso viene de la cabeza. Sí. Y si no movemos la cabeza, las cosas van a seguir igual o peor. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Iván, y con un gobernador omiso, apático a su responsabilidad, peor las cosas, tener que aguantar lo que resta de este camino para la población en general del Estado de México no genera ningún beneplácito, y no lo decimos nosotros, es de los 3 peores gobernadores en el país, lo cual se refleja en lo que pasa en el propio Estado de México. Iván, estamos en contacto y pendientes de esta situación entonces. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Que estés muy bien, buenas tardes y buen provecho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es el licenciado Iván Chávez, un especialista en el tema de las cuestiones policíacas, además, bueno, en el tema del derecho también.
se la sabe toda, Iván, en este aspecto. Él es presidente de Ciudadanos Uniformados AC. Es bueno el nombre, Ciudadanos Uniformados Asociación Civil. Pues gracias a todos quienes amablemente están con nosotros, se incorporan, veo, reitero muchos nombres, creo que tengo que dedicarle, pienso que debo de dedicarle a agradecer, a saludar a Teresa Lozano, a María Álvarez, Aurora Nava, también muchas gracias, Cristina Vázquez de Tepozotlán, Justina Huitrón y Sol Fernández, también Teo Martínez Pineda, Amelia Ruiz, muchísimas gracias, José Armando Valencia, María León, también muchas gracias, Alejandro González, Prima Vera y Tere Estrada, Antonio López Espinosa y Samantha Gariale, Tere Estrada, Martay Rogelio Escontrías González, Jorge Arzabe Orihuela, gracias Jorge también, Lidia Salazar, Pili Valdés también, Cristina Rodríguez, Cristina Aguirre, Yolanda Pérez, de Lupis HL, Yolanda Pérez, Lidia Salazar también, Carlos Olivares, Mónica Mo, Sandra Delgado y Melvia Hernández también, Amelia Ruiz, Antonia Benítez, Natalia Dulce, Romina Rocha, Antonia Benítez, Carola Aguilar Ruesga, Marta Argos, Diana Ayala Albarrán, que es camiseta